El material audiovisual que se verá a continuación ha sido realizado única y exclusivamente con fines de entretenimiento. No se busca desprestigiar a la producción cinematográfica de la que aquí se habla ni a quienes trabajaron en ella. Estrenada en 1997, Titanic es una película interpretada por Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, dirigida por James Cameron. En este video te mostraré algunos errores argumentales y de continuidad que quizá nunca notaste de esta película. Antes de iniciar, quiero recordarte que el año de hundimiento del Titanic fue en 1912. Debes tenerlo en cuenta para que notes algunos de los errores argumentales que te contaré en este video. Además, es importante aclarar que algunos de los errores de continuidad que te mostraré fueron corregidos en la versión Blu-ray, por lo que es probable que alguna vez veas la película y no aparezcan algunos de ellos. Al inicio de la película vemos a un grupo de exploradores liderado por un sujeto llamado Brock Lovett, realizando una expedición en el fondo del mar sobre los restos del Titanic, en el cual encuentran una caja fuerte. Al sacarla del barco, un sujeto la abre con un esmeril, pero al cambio de plano apenas se está inclinando para abrirla. Dentro de la caja encuentran cosas insignificantes y lo único interesante en su interior es un dibujo de una chica usando un diamante, el cual reconocen de una fotografía. Posteriormente presentan este descubrimiento en televisión y una anciana reconoce el dibujo, pues se trata de ella cuando era joven, por lo que se contacta con ellos para hablar al respecto. Cuando la anciana llamada Rose llega a conversar con Brooke y su equipo, les habla sobre el diamante y les cuenta sobre sus vivencias en el Titanic. Al momento que la joven Rose llega al Titanic, vemos que bajan ella, su madre y su prometido Caledon Hockley de unos autos, y detrás podemos notar parte de la estructura del barco aún sin terminar. Además, se puede notar en la matrícula de los autos las iniciales RB, las cuales no se introdujeron como índice de registros de automóviles sino hasta 1929. Además, podemos notar un pequeño lunar en la mejilla izquierda de Rose, el cual el resto de la película lo lleva en la mejilla derecha. Otra cosa curiosa que se puede apreciar es que también suben a unos perros al barco, los cuales llevan unas correas que no corresponden a la época, pues estas fueron creadas por la compañía Johnson & Johnson en la década de los 70. Por otro lado conocemos a Jack Dawson, a quien lo vemos junto a su amigo Fabricio ganando unos pasajes de tercera clase para viajar en el Titanic en una partida de póker. Cuando van a embarcar, pasan en medio de una multitud que hace 2 minutos no estaba. Además, Jack lleva una mochila del ejército sueco que no se creó sino hasta 1939. Poco después lo vemos en la proa siendo el rey del mundo en posiciones distintas entre planos. Posteriormente vemos a Rose conversando en una mesa con el creador del Titanic y el sujeto que le dio el nombre al barco. Ella menciona una teoría de Sigmund Freud acerca de la preocupación masculina por el tamaño de su miembro, aunque dicha teoría fue publicada por Freud hasta 1920 en su libro titulado Más allá del principio del placer. Además, vemos que este collar de Rose luce distinto entre planos. Rose no está contenta con el estilo de vida que lleva, pues prácticamente su madre la está obligando a casarse con Hockley, por lo que esa noche sale desesperadamente de la cena y corre hasta la popa dispuesta a saltar, y vemos que sujeta parte de su vestido en unos planos y en otros no. Jack la observa y comienza a charlar con ella para tratar de evitar que salte, y a pesar de meter las manos en sus bolsillos, en un cambio de plano tiene el cabello detrás de las orejas. Además, Jack menciona que él alguna vez cayó en un lago congelado cuando era niño. Dicho lago al que hace referencia es un lago artificial llamado Wissota ubicado en Wisconsin, cerca de Chippewa Falls, el cual no se llenó de agua sino hasta 1918, es decir, 6 años después del hundimiento del Titanic. Al final, logra convencerla de no saltar y cuando toma su mano, Rose resbala, pero finalmente Jack la rescata. Aunque en ese momento llegan unos hombres y creen que Jack estaba tratando de propasarse con ella. Incluso lo arrestan, pero Rose les explica lo ocurrido. Jack es finalmente recompensado e invitado por el novio de Rose a una cena con las personas de primera clase. Al día siguiente vemos a Jack y a Rose conversando y notamos que empieza a haber cierta atracción entre ellos. Y vemos a un hombre cuyo saco se encoge al cambio de plano, al tiempo que nos muestran el talento que tiene Jack para el dibujo.
Cuando Rose está viendo los dibujos de Jack, se puede ver uno de ellos, el cual es una réplica exacta de una fotografía de una fotógrafa llamada Sally Mann. Dicha foto fue tomada muchos años después del hundimiento del Titanic. Al tiempo que anuncian la hora de la cena, una mujer a quien en la película llaman Molly y cuyo verdadero nombre es Margaret, le ofrece a Jack uno de los trajes de su hijo para presentarse a la mesa. A esta mujer, por cierto, no la llamaban Molly en la época del Titanic, sino que le apodaron así hasta después de su muerte. Más tarde, antes de la cena, podemos ver al camarógrafo reflejado en esta puerta. Posteriormente, Jack se reencuentra con Rose y la señora Molly o Margaret llega a pedirle a Jack escoltarla a la mesa, pero al siguiente plano la vemos otra vez apenas llegando hacia Jack. A Jack le va bien en la cena a pesar de que la madre de Rose trata de ridiculizarlo. Al término de la cena, Jack le entrega una pequeña nota a Rose para invitarla a bailar en una fiesta con los de tercera clase, en la cual bailan al ritmo de la música al tiempo que el cabello de Jack luce distinto entre planos. La madre de Rose le prohíbe a ella volver a ver a Jack, y descubrimos que en realidad ellas no son personas adineradas, por lo que al casarse Rose con Hockley estarían poniendo fin a sus problemas económicos. Jack trata de hablar con Rose pero se lo impiden, por lo que roba un saco y un sombrero para poder acercársele. Jack trata de convencerla de abandonar su compromiso con Hockley, pues se nota que ella no es feliz con él. Más tarde vemos la escena más emblemática de la película, y en la cual podemos notar que hay cosas que lucen distintas en esta parte del barco en esta escena en comparación a la escena en la que Jack estaba junto a Fabrizio. A pesar de que el capitán recibió una alerta de iceberg, hizo a los tripulantes del barco correr a toda máquina. Rose le pide a Jack que la dibuje usando el diamante que vimos al inicio de la película, el cual ahora sabemos que se lo obsequió Hockley, y vemos que al entrar se observa una mano que probablemente es de la persona que abrió la puerta. Cuando Jack comienza a dibujar, lo primero que hace es una línea que desaparece al siguiente plano. Además vemos que Jack usa un carboncillo prensado moderno de lados cuadrados y con números grabados, cuando lo más probable es que en 1912 hubiera usado un carbón de vid, el cual era redondo y estaba hecho de ramitas de sauce carbonizadas. Cuando Jack termina el dibujo, coloca el collar de vuelta en la caja fuerte y vemos que Hockley envía a su sirviente a buscar a Rose. Cuando este la encuentra junto a Jack, ellos escapan, pasan por las calderas y finalmente se esconden en un auto. Cuando salen del lugar, Rose le dice a Jack que al llegar a destino se irá con él. En ese momento uno de los vigilantes logra divisar un iceberg y da alarma, por lo que comienza una movilización para tratar de esquivarlo. Todos los esfuerzos resultan inútiles y el barco finalmente se impacta con el iceberg, con lo cual comienza a inundarse. Rose y Jack regresan adentro y vemos que el sirviente de Hockley coloca en el saco de Jack el diamante sin que éste lo note, con el fin de incriminarlo alegando que lo robó. Jack es arrestado y en ese momento le confirman al capitán que el Titanic se hundirá. Posteriormente comienzan a repartir salvavidas y a llenar los botes con mujeres y niños primero. Cuando Rose está a punto de subir a un bote, decide regresar a rescatar a Jack. Luego de atravesar algunas dificultades, finalmente lo encuentra y vemos que algunas cosas cambian entre planos. Rose no puede liberarlo, por lo que decide salir a buscar ayuda. Finalmente encuentra a un tipo que no la escucha y solo quiere ayudarla a subir. Rose lo golpea y vemos que el sujeto le sangra la nariz, pero si vemos la imagen en cámara lenta, podemos notar que él mismo se puso la sangre falsa la cual llevaba en su mano. Rose encuentra un hacha la cual está detrás de un vidrio que rompe con ayuda de una manguera, el cual vemos que al cambio de plano se regenera. Una vez que regresa con Jack, logra romper las esposas y liberarlo, pero si prestamos atención, podemos notar que las esposas se rompen solas, puesto que Rose golpea la mano de Jack. Además vemos que estas marcas han desaparecido, así como los tirantes de Jack. Por si fuera poco, en este plano donde Jack extiende las esposas sobre la tubería, se aprecia que uno de los eslabones está roto, por lo que fácilmente se podría haber liberado desde antes. Además, se puede notar que la junta del codo de la tubería es una junta soldada moderna y no atornillada como el resto del barco, la cual se especula que se hizo así para que Leonardo DiCaprio pudiera tener mayor movilidad en esta escena. Después de esto tienen que buscar una salida,
puesto que han quedado atrapados junto a la gente de tercera clase debido a que cerraron todas las puertas. Cuando Jack se reencuentra con sus amigos Tommy y Fabricio, vemos a un niño que le sonríe a la cámara. Posteriormente arrancan una banca para golpear una puerta y vemos que la golpean una vez y casi no le hacen daño, pero al cambio de plano está muy dañada. Además, la madera que se observa aquí es un tablero de fibra prensada que nunca se usaría en la cubierta de un barco, sin mencionar que el tablero de fibra prensada no se inventó sino hasta décadas después. Una vez que Jack y Rose salen, podemos notar que el pánico es cada vez mayor. Rose sube a un bote pero decide regresar con Jack. En ese momento Hockley estalla de furia y decide tratar de acabar con ellos. Jack y Rose escapan y nuevamente tienen que buscar otra salida. Además, aquí se aprecia parte del equipo de filmación. El barco se inunda cada vez más y los vemos quedar atrapados frente a una puerta. Uno de los trabajadores del Titanic trata de ayudarlos, pero se le caen las llaves. Jack tiene que sumergirse a buscarlas y vemos que Rose lleva puestos unos tacones y no los zapatos que llevaba hace 2 minutos. Jack encuentra las llaves y abre la puerta justo a tiempo. Posteriormente huyen del agua embravecida que brota por los pasillos, al tiempo que se notan las caras de DiCaprio y Winslet hechas por computadora. Finalmente logran subir de nuevo a buscar los botes, los cuales ahora terminan de agotarse. Hockley logra salvarse al encontrar una niña y subir junto con ella a un bote. Además, podemos notar que esta tubería luce distinta que al principio. El Titanic se parte en dos y se pueden ver algunos cables jalando a personas para dar el efecto de que están cayendo. Además, se puede notar que algunas cosas lucen distintas en el barco una vez que se rompe. Jack le dice a Rose que deben permanecer lo más posible en el barco, por lo que suben a la popa, la cual comienza a elevarse. Y vemos que este hombre desaparece al cambio de plano y vuelve a aparecer con un salvavidas puesto. Además, se observa un cabrestante que extrañamente tiene arrugas. El barco finalmente termina de hundirse y Jack y Rose no logran permanecer unidos. Luego de unos minutos se reencuentran y Jack lleva a Rose a lo que parecen ser los restos de una puerta de madera. Los que van en los botes se reorganizan y uno de ellos decide regresar a buscar posibles sobrevivientes. Y vemos que algunos de los hombres que comandan los botes llevan linternas, cuya luz no coincide con el movimiento de sus manos. Rose logra escuchar a los de los botes y trata de despertar a Jack, pero este no responde. Ella grita desesperadamente para que la rescaten, pero no logran escucharla. Finalmente lo hacen cuando encuentra un silbato y los llama. Al final, la anciana Rose nos cuenta que jamás volvió a ver a Hockley y finalmente la vemos arrojando el diamante al mar por mero simbolismo. Si te gustó este video, dale like. Comenta, compártelo y suscríbete a este canal para seguir viendo videos como este.